Desde casa. Estamos esperando ahora a una invitada recontra especial, otro talento femenino que sumamos para que nos vaya acompañando en este proceso de entender qué está pasando con el mundo mientras que estamos todos en cuarentenados en nuestros hogares. Tratando de ver distintos temas, tratando de llevar el cómics a un lenguaje que se pueda consumir en pantuflas y jogging desde el living de sus casas. Ya estuvimos viendo varios temas con Iván en su momento, hablando un poco de qué representaba toda esta circunstancia para Occidente y para China. Estuvimos hablando con Hugo, también viendo qué iba a pasar con el hemisferio del norte. Eh, Luego de todo el tema del COVID, hablamos con Romina, que hoy nos está acompañando, vimos qué está pasando en el mundo de los servicios, cómo impacta todo esto a la gente que está exportando servicios. Hablamos con Sebastián sobre lo que está pasando con el mundo del e-commerce, cómo creció todo desde que llegó la pandemia y hacia dónde nos está llevando, cuáles son las tendencias. Un poco de cosas que pasan estrictamente acá. Ahí. Empezar a entender un poco también cómo consumimos nosotros las noticias. ¿Cómo estás, Belén? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Víctor? ¿Todo bien? Un Me gusto alegro, me participar. alegro. Gracias por hacerte el rato de charlar acá con nosotros un ratito. No, gracias a ustedes por la convocatoria y un placer tratar de responder algunas de las preguntas. Bien. Con Belén habíamos estado hablando un poco antes del vivo, viendo cuáles iban a ser los ejes de la charla. Yo le dije, no quiero que nos pongamos muy técnicos, el público nuestro tampoco espera grandes tecnicismos, ni que hablemos de aranceles, ni nada por el estilo, pero sí por ahí empezar a traer un poco de claridad a algunos temas. Ahora que estamos todos desde casa con el celular todo el día, parece que estamos hiperconectados e hiperinformados, pero también a veces se da todo lo contrario, ¿no? La hiperdesinformación sobre lo que está pasando. Así que me gustaría que empieces contándonos un poco qué es lo que haces y después a partir de ahí por ahí algunas preguntitas para armar debate. Bueno, yo soy asesora en el Ministerio de Desarrollo Productivo, específicamente en la Subsecretaría de Política y Gestión Comercial, en una dirección que se encarga de las negociaciones comerciales internacionales. Y bueno, hace algunos años ya que me encargo sobre todo de lo que es la negociación en materia de servicios y también de inversiones, comercio electrónico. Y bueno, este último tiempo también estuve metida un poco más en los temas de compras públicas. Bien, todo lo que es servicios y comercio electrónico es algo sobre lo que voy a volver porque me parece que está buenísimo, me parece que va a ampliar mucho lo que ya Romina y Sebastián empezaron a abrir un poco. Antes de llegar a esa parte, por ahí me gustaría ir desde un plano un poco más abstracto, no digamos volar mucho, pero sí ir bajando de a poquito cómo es que se llegan a negociar ciertas cosas en general o en particular incluso. Eh, Así que yo quería empezar preguntándote, ¿en qué estado considerás que estamos nosotros como Mercosur, teniendo en cuenta lo que vos me dijiste, ¿no? Estás muy especializada en servicios e-commerce. ¿El Mercosur está integrado? ¿Estamos yendo hacia ese lugar? ¿Qué opinas vos en ese sentido? Sabiendo que Brasil es nuestro principal socio comercial, tipo, así en la vida. Bueno, el Mercosur sin duda se está pasando por una situación particular, al igual que todo el mundo. Creo que cabe aclarar que Argentina y el resto del que se han circulado
sí es verdad que se están planteando o replanteando los objetivos respecto al relacionamiento externo del Mercosur o la manera en la que queremos relacionarnos con terceros países. Y bueno, eso fue los últimos meses un poco el debate que ha habido a la interna del Mercosur, en la cual Argentina también está planteando un poco cuáles ve ahora que son sus sensibilidades o sus tiempos. Creo que la pandemia, el COVID, es algo que nadie puede ignorar y bueno, el Mercosur tampoco como institución y se está dando prioridad obviamente a tratar los temas que surgen de estas circunstancias, ya sea cómo manejarnos en los procesos de comercio online, digamos, y incluso certificados que se emitían presencialmente, cómo gestionarlos de otra manera. El Mercosur está trabajando en eso y como bien decías... Eso es un tema espectacular. Sí, la parte de cómo mechamos, ¿no?, los servicios y el e-commerce hoy en día con todo esto me parece que es clave y bueno, no sé si respondí a tu pregunta. Sí, y de hecho, bueno, ahí mencionabas algunas cosas que, de hecho, al arranque de todo decías, contrario a lo que a veces se piensa, yo creo que es una opinión y por ahí está bueno saber la tuya. Hay mucho fake news con respecto a qué es el Mercosur, qué significa el Mercosur, en qué estado está el Mercosur. Es como que hace tanto tiempo que venimos llevando el Mercosur, es que siento que a veces la gente le quiere dar una mística que no tiene como para darle un sentido a la situación, pero sin duda Brasil es hoy nuestro principal socio comercial y viene siendo uno de los principales desde hace un tiempo. ¿Cómo haría la gente en general para entender un poco mejor qué es el Mercosur y hacia dónde va? Porque hay una fuente de información donde, digamos, no tenés que ir al tweet fácil, desinformante, sino si querés saber realmente qué está pasando, acá hay información de valor. Bueno, yo recomendaría que en estos casos donde, digamos, la información es tan masiva, se vaya a las fuentes oficiales, a los comunicados de prensa que ha sacado la Cancillería, que ha publicado en su página de internet, luego de cada reunión o luego de cada debate que se ha dado sobre estos temas. También incluso la página web del Mercosur, mercosur.int, trata de estar siempre actualizada y se va subiendo resúmenes de las reuniones que se mantienen en el marco del Mercosur. Yo creo Bien. que eso es prioritario, al menos para tener un panorama oficial y bueno, después poder ponerle un filtro a las noticias que leemos, ¿no? Bien, sí, ahora estos días vi que hubo todo un revuelo porque dijeron Holanda se opuso y como el acuerdo con UE y esta y todo se va a caer y es el fin del mundo y vamos a tener un COVID-2 y no sé, como se arma todo un efecto. Me parece, para agregar a lo que decís, que los acuerdos comerciales internacionales tienen un tecnicismo que, como vos decís, no todo el mundo maneja y cuando se lee una información también hay que leerla como en el marco de lo que se está negociando. Yo también estaba leyendo lo de Holanda y sin dudas es importante y es una opinión a considerarla del Parlamento de Holanda, pero también, por ejemplo, hay que saber que el acuerdo todavía está en revisión legal, que no se firmó y que por lo tanto no está todavía en tratamiento del Parlamento de Holanda, sino lo que hicieron fue manifestar una opinión como previa y exigirle al gobierno de Holanda que se manifieste en contra, pero no fue la evaluación del acuerdo, que eso tiene que pasar todavía en una instancia posterior, luego de la firma y la aprobación del Consejo Europeo, del Parlamento Europeo. Bien, es como que todavía no llegamos al punto, pero por las dudas entremos en pánico. Acá hay un tema que sí creo que es interesante, que tiene que ver con otro punto que vos tocaste al principio de tu presentación, que es la agenda misma.
hay que entender, no estamos viviendo el mundo que estábamos viviendo cuando dijimos tenemos acuerdo con Unión Europea, o sea, cambió todo y también los estados un poco están tratando de entender cuáles son las prioridades, cuáles son las urgencias, hacia dónde tenemos que ir con estas negociaciones. Y en ese punto, ¿hacia dónde crees vos que van a ir virando por ahí las relaciones entre el Mercosur y cualquier otro país con el que negociemos después del COVID, ¿no? O sea, pensando en las necesidades. Mercosur ya tiene una agenda con la cual se ha decidido que se dará continuidad. Lo que se está decidiendo un poco es el cómo o cuándo, cuando la situación también lo permita. Ya tenemos acuerdos que están en principio cerrados con la Unión Europea y con los países de EFTA. Y también teníamos negociaciones en curso con Canadá, con Singapur, con el Líbano. Sobre todo eso, lo que Argentina sobre todo está planteando es que en este tiempo y cuando sepamos las consecuencias económicas o productivas del COVID, veamos, como vos decís, cuál estrategia es la que vamos a tener que utilizar o adaptar, o a qué sectores tendremos que ponderar cuando se negocie, ¿no? Porque la negociación es un tema complejo, porque obviamente está atada a la estrategia de política comercial externa que se quiera adoptar en el momento, y eso obviamente es algo dinámico, pero bueno, el Mercosur en principio tiene una agenda. Yo creo que como Argentina también miraremos mucho la región y lo que pase después, las oportunidades que surjan, de que tenemos interés en América Central. Lo ha dicho también Sol ayer en una reunión con las cámaras. Yo supongo que será el momento luego de mirar esos nichos de oportunidad y ver cómo queremos enfocarnos. Sí, de hecho, en su momento se habló mucho de, digamos, paralelismos o cosas que tenían en común y cosas que tenían diferentes, Mercosur contra Alianza del Pacífico, que bueno, mucha gente en su momento dijo que plantean dos modelos de integración distintos, cuando en realidad no es verdad, es que surgieron en dos momentos distintos. Entonces ahora se habla de temas de propiedad intelectual, y quizás en un momento no era por lo menos la parte más urgente de la agenda. Pero en el caso, sí, pensando concretamente en Mercosur, hay espacio para ir evolucionando en esas direcciones, ir integrando estas cuestiones para tratar de hacer más dinámico intrabloque. Yo creo que sí, creo que siempre hay que fortalecernos y no perder el objetivo de la integración Mercosur mientras avanzamos con el relacionamiento externo, porque sería contradictorio, digamos, no hacerlo. Sería perjudicial para el Mercosur mismo. Obviamente que somos equipos con recursos limitados, y cuando uno prioriza las cosas en la agenda, tiene que obviamente darle tiempo a eso y tener equipos para ello, pero yo creo que es posible que se avance en el Mercosur en los temas que queremos profundizar, y al mismo tiempo que veamos qué temas queremos también hacer como, no sé, como Alianza del Pacífico y extendernos de otra manera. Bien. Y Y los nuevos con, temas de todo, ¿no? Como mencionás, propiedad intelectual no era nuevo para el mundo, pero en su momento capaz sí lo fue para el Mercosur, negociar propiedad claro, intelectual, cuando los acuerdos de antes incluían solo bienes o reglas de origen y de otro tipo. Entonces sí, es verdad que en todas esas nuevas disciplinas, como le llamamos, el Mercosur todavía tiene un largo camino por recorrer, ¿no? Para afianzar. sí. Y a esto como una nota al pie, no tiene que ver estrictamente con eso que veníamos hablando, pero también entender de que por más que el mundo ya hoy esté hablando en temas de propiedad intelectual, ni siquiera significa que lo tengan resuelto, porque yo me acuerdo cuando fue el tema del TPP y fue un tema bastante serio, uno de los temas más críticos era la parte de la propiedad intelectual, que Estados Unidos tenía una postura, quería empujarlo en una dirección y quizás no todos estaban tan alineados. O sea, que algo sea
más Vox Populi o que se maneje más masivamente, tampoco significa que es una pavada resolverlo. Hay No, no. intereses siempre. Y nuestra experiencia negociando, bueno, fue un poco como al contrario de que el Mercosur se iniciaba en estos temas, incluso servicios, bueno, tenemos acuerdos anteriores, pero esto de ser nuevos en estos modelos de TLC, de acuerdo comercial de nueva generación, nos permitió también a los equipos técnicos plantear cosas, decir, bueno, pero en el TPP, ¿qué quisieron decir acá? Y muchas veces te encontrás con que hay cosas en textos que son productos de, sí, un largo debate que han tenido, pero bueno, en algún momento quedó como quedó y eso no significa que no haya posibilidad de perfeccionarlo. Sí. Bueno, ese es medio un poco el modelo más lean, más ágil, que por ahí en gestión de proyectos y empresas es más común, pero cuando hablas de tratados internacionales, entiendo si hay gente que es un poco más escéptica, pero bueno, es como dicen, ¿no? Tampoco puedes dejar a todos contentos, a quien generalmente va a Menos en levantar un banderín. Hay un tema que, bueno, nosotros antes del vivo habíamos dado la posibilidad de que se abrieran algunas preguntas y hubo gente que estuvo interesada en saber, por ejemplo, ahora la gente veía como muy lejano el tema del comercio electrónico, por lo menos el cross-border en nuestra región. Puertas adentro nunca paró de crecer, los indicadores de la CASE son, ahí en ese sentido, bastante demostrativos. Pero cross-border es un tema complejo porque nuestras aduanas son complejas en general, pero mucha gente está viendo que a partir de esto va a pegar un sprint. No solamente porque va a habilitar, se va a hacer más habitual en aguantar los días de tránsito que podían tener en régimen general y necesitan despacharse. ¿En qué estado estamos hoy en términos generales respecto al comercio electrónico? ¿Está estudiado como un punto más de agenda de integración? Bueno, en el Mercosur ya hace unos años estamos tratando de cerrar el primer protocolo de comercio electrónico intra-Mercosur. Eso se guía o toma parte de los temas que se negocian también en los acuerdos y las cláusulas que ya hemos acordado, por ejemplo, con la Unión Europea. Ese sería como un marco jurídico internacional entre los países del Mercosur, pero después me parece que sobre todo en comercio electrónico hay que empezar a trabajar en el día a día y en el problema o asunto por asunto, digamos, si Mm, detectamos que hay un problema de distribución, bueno, empezar a trabajar en los problemas de distribución relacionados con el e-commerce, que es más allá del protocolo que podamos hacer sobre comercio electrónico, sino es más operativo, digo, esas cuestiones, creo que como vos decís, el comercio electrónico se dio así como en un boom y afortunadamente nuestro país es uno de los que más ha tenido empresas y éxito, que bueno, ya todos lo conocemos, no hace falta decirlos. no hacemos chivos No, gratis acá. hacemos publicidad, pero creo que esas empresas y esos casos de éxito también han marcado el debate interno o han traído a la agenda del Estado ciertas cuestiones que antes no se concebían y que hoy hay que resolver, obviamente. No sé, un caso me parece lo de la fintech y todo lo que ahora se está debatiendo, no eran algo regulado, pero era algo que existía, eh, y es como que Sí, el ese mundo es. del comercio electrónico va evolucionando y en un carril paralelo también el Estado comienza a ver qué políticas tiene que adoptar respecto a eso, ¿no? Entonces, el comercio electrónico es sin duda un nicho de oportunidad y desarrollo, pero también es complejo cuando estamos hablando de algo que todavía está evolucionando. Tenés que regular algo que está en constante evolución, ¿no? O firmar un acuerdo sobre algo que todavía no sabes exactamente en algunas cuestiones hacia dónde estamos yendo como
hacia dónde va. Y te hago una pregunta, ¿hay antecedentes acá en la región? Vamos a hablar Latinoamérica, o sea, lleguemos hasta México. ¿Hay antecedentes de protocolos que estén armados para la facilitación de comercio en relación al comercio electrónico? Como para decir, y bueno, se puede por ahí tomar algún modelo Y ayornado, ¿no? México, obviamente, con sus acuerdos con Estados Unidos y Canadá, ha avanzado en el tema de comercio electrónico. Alianza del Pacífico también tiene sus instrumentos de facilitación, por así decirlo, del comercio electrónico, y hemos empezado un diálogo Mercosur-Alianza del Pacífico sobre estos temas. Pero como te decía, siempre me parece que es en el ámbito de la cooperación y tratar de avanzar en entender estas prácticas o las necesidades que surgen del comercio electrónico, pero que van cambiando capaz día a día, y que sobre todo ahora y después de la pandemia vamos a tener que decir, bueno, ahora con respecto al comercio electrónico las necesidades o las prioridades son estas. Claro, porque para que por ahí el público no especializado que está circulando por el vivo entienda, no es que comercio electrónico es solamente cómo te cobro y cuál es el courier que elijo, sino que en el medio hay temas de certificaciones, hay temas de operadores confiables, hay temas, bueno, todo lo que siempre hace al eje central de la aduana, que no la parte de fiscalizar tributariamente, pero sí de velar por la seguridad de los ciudadanos, y eso aplica en alimentos, aplica en medicamentos, es es amplio, o sea, se puede abrir hacia un montón de ramificaciones. Bueno, la discusión que hemos tenido muchas veces en el ámbito de las negociaciones es que lo complejo del comercio electrónico es que empezó o se empezó, y hoy en día creo que también lo podemos ligar al comercio de bienes. Entonces se vuelve más complejo juntar esas dos disciplinas también con sus sensibilidades y ventajas cada una, pero sin duda algo que hay que mirar como un todo, ¿no? No se puede dejar de mirar esto que vos decís, que tiene muchas partes y que, no sé, incluso se me ocurre mencionar que hay temas de responsabilidad, de protección de datos, incluso la Unión Eso Europea está es cambiando su súper regulación importante. constantemente, Sí. así que está todo. Eh, el otro día leía que decían que para cuando terminemos de resolver todos los temas que tienen que ver con procesos y burocracia, que no nos hagamos problemas, pues ya en ese momento se va a mandar todo a imprimir 3D. Entonces ni siquiera vamos a necesitar el traslado de la mercadería. Vamos un Que paso bueno, adelante. ahí después está el tema de la propiedad intelectual sobre los diseños y nada, se puede ver un montón, pero creo que por ahí está bueno pegar la parte del comercio electrónico, como vos decías, tienen un componente de servicios bastante fuerte. Y acá como para empezar a distinguir las cosas, Argentina firmó acuerdos para evitar la doble tributación y eso los hizo bilateralmente, no de necesariamente bloque contra Estado o bloque contra bloque, sino Argentina contra... todo lo que tiene que ver con la parte de tributación tiene que ver también con los estados que fiscalizan, por ahí, por eso es importante que quede claro. Pero ¿vos creés que vayamos a llegar quizás a algún punto digamos, particular como lo hacen con los bienes? Yo entiendo, los bienes tienen otra historia, tienen aranceles, tienen codificaciones, tienen sistemas de fiscalización que están... Los servicios siento que todavía están como un poco en el aire, no están codificados internacionalmente, no están regulados por organismos, digamos, fiscalizadores específicos. Es como, bueno, el banco te aplica la retención en nombre del Estado. ¿Hacia dónde va toda la parte de los acuerdos y los servicios? Como la pregunta grande. Y yo creo que tienen que evolucionar todavía, como vos decís, no sé si necesariamente copiar toda la estructura del comercio de bienes, pero sin dudas ir enfocando, por así decirlo, empezar a hablar de qué nomenclatura tenemos que utilizar para servicios. Hay ciertos clasificadores de servicios que
nosotros usamos, pero una de las cosas que siempre digo, para negociar también sería bueno tener estadísticas más específicas sobre servicios. Eso es algo en lo que no se está avanzando o se avanza de a poco, incluso a nivel mundial, que se ha tratado de conversar sobre eso en el G20 y demás, porque también para avanzar en economía digital hay que poder medirla. Claro. Entonces yo sí creo, desde mi humilde opinión, que en lo que corresponde al comercio de servicios, en algún momento en los acuerdos tenemos que empezar a buscar cómo incorporar compromisos concretos o más específicos sobre temas puntuales, por así decirlo, que faciliten el comercio de servicios más allá de los compromisos que ya tienen los acuerdos, porque este tema que vos mencionabas como lo impositivo, por ejemplo, no está abarcado por los acuerdos comerciales, por los TLC, sino que se negocian Ujú. bilateralmente. Eh, Mucho cuando hablamos con el sector privado se menciona que el tema del reconocimiento de títulos a veces también es un impedimento para el comercio de servicios. Eso también se negocia aparte en acuerdos bilaterales con el Ministerio de Educación. Entonces creo que sí hay que empezar a actualizar estos acuerdos y su estructura para que, si bien esos acuerdos bilaterales sigan existiendo y pueden seguir siendo aparte, empecemos a incorporar herramientas. He visto nuevos acuerdos que incluyen ya, no sé, temas específicos, o sea, independientemente de la materia, no sé, en vez de hablar de transporte marítimo así A de grandes manera rasgos. y a grandes rasgos, empiezan a hablar de temas puntuales sobre el transporte marítimo. Y bueno, sí es verdad, los acuerdos comerciales ahora incluyen, aparte del capítulo de comercio de servicios o de comercio transfronterizo de servicios, incluyen anexos sectoriales, que yo creo que por ahí también viene la cuestión, ¿no? Si vamos a hablar de servicios financieros, de telecomunicaciones, de todo lo que querramos hablar en específico y ahondar más en esos temas, hace como más rico el acuerdo también, ¿no? Me parece que es lo que los servicios sobre todo necesitan, que se empiecen a dividir un poco para ver cómo podemos facilitar el comercio. Bien, y sabes que el otro día cuando hablábamos con Romina, bueno, ella nos hablaba de un poco del talento, de la posibilidad que tenían las empresas argentinas de servicios, como que había buena calidad en los intangibles para comercialización internacional. ¿Cuáles son nuestras cartas negociadoras en el marco de un acuerdo como para decir, tratemos de ganar para colocar un poco más de intereses sobre temas de servicio? Porque yo me imagino que en el marco de un TLC decir, meter la parte de los servicios es importante, pues empezás a normalizar, por ahí empezás a pensar en estos sistemas de codificación y control, eso está bárbaro, pero creo que en la balanza general ahí va a haber un interés puesto mucho más grande sobre el agro y que quizás la fuerza y la potencia negociadora y la cabeza también de los negociadores, que a veces tienen que ser muy rápidos en la sesión y en la toma, van a estar un poco más orientados para ese lugar, ¿no? Sí, indudablemente siempre no me van a escuchar mi jefe, pero los jefes No tienen pasa nada. en lo que es bienes y también en las sensibilidades respecto a bienes, porque de vuelta es algo más fácil de medir, como hablábamos, creo que lo complejo en servicios es que las estadísticas recién van llegando y los intereses también, entonces es más común en el marco de un acuerdo que los jefes negociadores reciban consultas o demandas del sector privado de bienes que del sector privado de servicios. Generalmente con las empresas de servicios o con las cámaras con las que se ha tenido contacto, ellos siempre hablan de que no ven un miedo o una sensibilidad en cerrar estos acuerdos o en firmarlos, pero sí que son conscientes de que seríamos aún más competitivos si resolviéramos algunas cuestiones internas como, bueno, lo impositivo o demás. Entonces,
como herramienta negociadora, sí lo que te puedo decir que siempre tratamos de potenciar es las oportunidades que tengan los servicios basados en el conocimiento, que vienen siendo como nuestro foco El caballito de batalla. caballito de batalla. Todos todos los subsectores que se puedan incluir dentro de esa área de los servicios, tratamos de que la otra parte haga compromisos totales. Eso quiere decir que no nos pongan muchas restricciones a la entrada de nuestros servicios en su país. Hemos tratado también de conseguir esto como Mercosur, que haya menos, sobre todo con la Unión Europea, menos trabas a la entrada literal de la persona física en lo que es la Unión Europea para poder brindar esos servicios, porque obviamente una cosa es el acuerdo comercial, pero la persona también tiene que poder ir y tener una visa y demás, y eso el tema del visado siempre queda aparte. Uh-huh. Bueno, lo que hemos tratado es de que los países desarrollados, por así decirlo, no nos pongan desde necesidad económica para la entrada de los proveedores de servicios del Mercosur. Esa es como siempre nuestra demanda principal. Pero sí, la estrategia de negociación es que lo que más tenemos para vender hoy por hoy son los SBC, así que tratamos de potenciarlos y de ponerlos en la agenda todo el tiempo. Y ya que entramos en ese lugar, una colega nuestra nos ha enviado la pregunta: ¿por qué es tan poco relevante el comercio de SBC con Brasil? Si querés desarrollar sobre eso. El desafío, el challenge. Y yo me imagino, esto es muy opinión personal, le preguntaría a Romy Galló también. Voy a suponer que sobre todo por el tema de lo complementario, ¿no? Argentina exporta SBC sobre todo a, bueno, Estados Unidos, y porque le sirve nuestro uso horario, porque hay un alto personal en Argentina que maneja inglés, por todas nuestras habilidades humanas y de recursos humanos que tenemos ahí una ventaja competitiva, pero creo que con Brasil también tenemos como una cierta competitividad en SBC, ¿no? También nuestras no solamente en el fútbol, digamos, se derrama para todos lados. Claro, y no hay nada que, digamos, que lo impida tampoco, no es que tener un protocolo de servicios intra-Mercosur hace que no podamos exportar hacia los mismos lugares, digo, ¿no? Como que bien. A veces somos competitivos. Y así ya descontracturando un poco y llevándolo a un mundo ideal, diría Walt. Si hoy agarraran tus jefes y dijeran que elija Belén, el próximo bloque o país con el que vamos a ponernos a negociar, ¿a vos con quién te gustaría hacer un buen tratado que decís, este nos beneficia a todos? Qué pregunta. Y yo estoy un poco enfocada ahora en mirar mucho a Costa Rica, así que me atrae bastante. Fueron como un hub de los SBC también y están exportando muchísimos servicios, pero me parece que también podríamos complementarnos bastante, así que estoy mirando un poco esa región. Si Me gusta que lo digas porque Costa Rica es muy amiga de la casa Woax, así que nos hiciste quedar bien. Esta no fue una jugada preparada, pero bueno. Sí, creo que es un país con el que tenemos mucho para complementarnos. Y de hecho, bueno, somos un poco amigos de la casa porque en su momento tuvimos la oportunidad de viajar al Services Summit. Y a mí lo que me impresionó es que tienen una dirección muy marcada, y cuando digo que es complementario no es que es complementario en un aspecto, somos complementarios en varios aspectos, tangibles e intangibles. Y en general, Centroamérica y Sudamérica no tienen buena relación de servicios. Te voy a ser sincero, históricamente no conozco cuál fue el proceso de vinculación en términos de integración, más allá de Aladi,
Por ahí vos sabés un poco más qué está pasando. Yo sé que es parte de las prioridades de nuestro gobierno ahora impulsar las negociaciones con Centroamérica y creo que eso incluye a Costa Rica, así que ahí podemos ver si hay alguna oportunidad. Eh, Creo que bueno, todos queremos a Costa Rica, sí, yo también en lo personal. Eh, pero creo que en la región, sí, desde muy personal mi opinión, creo que hubo países que incluso como parte de Alianza del Pacífico empezaron antes sus procesos de internacionalización y sobre todo de estos acuerdos. O sea, el momento que nosotros en 2018 negociamos con Chile un acuerdo de profundización comercial con Argentina-Chile, ellos ya habían negociado con la mitad del mundo ya y tenían incluso, bueno, el TPP. Así Claro, que creo que se dieron en tiempos distintos según el país de la región que agarremos. Y si bien se está trabajando en el marco de Aladi, quizás no fue una prioridad de la agenda decir, bueno, dejemos de relacionarnos tanto con nosotros y miremos hacia acá, sino que se fue dando un poco más esporádico y según el interés de cada país de la región, cómo se relacionaba con los otros. Pero bueno, yo creo que ahora es una oportunidad de ver si podemos profundizar la región, ¿no? estaría bueno. Le voy a recordar a todos, toda la audiencia, que si quieren hacer preguntas pueden hacer. Yo algunas de las que ya nos fueron mandando las estuve leyendo. Y mientras que estamos en esa, de lo que era Argentina y Costa Rica, había algo que me había llamado la atención. Somos dos países que en Costa Rica se nota mucho más, pero que el sector salud justamente tiene una relevancia bastante importante. Particularmente en Argentina las empresas de farma son muy fuertes y en Costa Rica todo lo que es desde turismo médico hasta insumos y productos para el sector de salud son bastante importantes. ¿Qué tanto peso tiene en general cuando se inician procesos de, digamos, de negociación de Mercosur hacia otros bloques? Principalmente por esto, tienen un componente que es intangible muy fuerte, son los que más se interesan en la parte de propiedad intelectual, sobre todo los que son las empresas de farma, me imagino que tienen ahí un interés muy fuerte puesto. Obviamente lo que te decía, turismo médico, Argentina tiene un potencial de turismo médico bastante grande, pero siento que es algo que nunca se explotó o que, no sé, no estuvo muy arriba en la agenda general, incluso si es de altísimo valor agregado en general, desde la industria de bienes hasta la de los servicios. Te- Creo que te entendí la pregunta. Eh, Generalmente, como todo, ¿no? Hay estudios de evaluación de impacto, de la posible negociación. Eso también es lo que se está haciendo con los posibles países con los que se va a negociar. Ahora se firmó un convenio, si no me equivoco, con la UBA para que analicen, para que hagan estos estudios de impacto. Eh, pero también hay un fuerte elemento de interés político cuando se va a negociar con un país, de acercamiento en ese momento entre los líderes políticos que quieren afianzar su relación comercial. Entonces creo que Ujú. volveríamos a lo del mundo ideal si te dijera que es solamente ver las oportunidades comerciales. Sí, hay que tener en cuenta esto que me decís, las oportunidades y también un poco... esto quizás, como todo, que hay que aprender sobre la marcha. Argentina está aprendiendo, mejorando y siendo más transparente con el sector privado sobre esto de las negociaciones, entonces también es ahora la oportunidad para que el sector privado intervenga, ya sea de servicios, del sector de farma, como decías, y Ujú. venga con ideas innovadoras y que ayuden a la Cancillería y a nuestros ministerios a enfocar, digamos, en los países en los cuales crean que hay más oportunidades. Sí, de hecho,
Nosotros hace poco habíamos hecho unas investigaciones más numéricas y vimos que en toda la parte de Asia hay justamente una gran importación de estos tipos de productos que se abastecen principalmente de Estados Unidos, Europa y demás. Y por ahí, bueno, Singapur y Corea del Sur están en la agenda general, creo, y por ahí sé que quizás no es tu mundo ideal, yo soy descendiente de japoneses, así que profundizar el vínculo con el sector asiático sería interesante, particularmente para estas industrias. Alimentos también, ¿no? Desde ya, pero en la parte intangibles creo que hay mucho lugar también para crecer. Sin duda, bueno, con Corea creo que ha sido ya publicado el último tiempo que el sector privado de bienes en Argentina tiene mucha sensibilidad, entonces eh, por ahí estamos un poco más complicados con Corea y Singapur, porque bueno, la posibilidad de competir en algunos sectores es muy baja, sobre todo en el comercio de bienes, pero sin duda creo que si se sigue con lo otro y sobre todo con los intangibles, como vos decís, hay que empezar a evaluar, a consultar, a que se dé la oportunidad de que las empresas y las cámaras opinen sobre cuáles creen que pueden ser materia de exportación, ¿no? Que es lo que intentamos, abrir nuevos mercados para que se pueda justamente incrementar el comercio, ¿no? Bien, igual estuvo bueno el intercambio como también para desmitificar. Fue Argentina rompió con el Mercosur no tiene viabilidad, ya no existe más el acuerdo con Unión Europea, no sé si alguna vez en la historia del Mercosur había tenido tanta prensa hacia adentro, lástima que no fue la prensa positiva que se merece, ¿no? Yo y creo que hablo por algunos de mis socios también, somos grandes defensores del Mercosur y de lo que es la integración en general, también entendiendo que hicimos un compromiso ahí, ¿no? La OMC y dijimos, hagamos negocios, vamos a ver a dónde nos lleva. El tema es estar preparados. Yo tengo 9 años de experiencia ya en la subsecretaría y tengo el placer de trabajar con gente que está en esto incluso hace muchísimos más. No voy a decir quiénes, pues se van a ofender por la edad, pero están hace 20 años ya en la oficina y esto que se rumorea de que se rompe el Mercosur o que se hacen ahí análisis de ver si Brasil va a romper, si Argentina va a romper, esto ha pasado ya, pero quizás, y para desmitificar un poco eso, no es algo tan fácil, como decís, no solo existe un compromiso verbal, hay acuerdos de por medio, hay instrumentos jurídicos firmados, aprobados por los congresos de los 4 países, tenemos muchísimos acuerdos y protocolos firmados juntos. Si algún día se toma, que espero que no, como vos obviamente defienda al Mercosur, en una se toma esa decisión, no sería algo que se plantee así de un día para el otro en una reunión de relacionamiento externo y que sea algo a conversar así nomás y No a se la define en un asado o en un partido de fútbol, digamos. directamente, no, no. Es un Pero poco bueno, más profundo. es posible bueno, que en las noticias y demás surja esto porque cuando Argentina manifestó que sí necesitaba un tiempo para pensar cómo negociar o a qué ritmo, las repercusiones obviamente vinieron por el lado de Argentina se va del Mercosur y no, creo que eso nunca se planteó, al menos desde nuestro lado y desde lo que yo sé. Bien. Y de las últimas, pues ya ahí creo que te consumimos un montón de tiempo, pero que por ahí a mí me interesaría saber es, eh, ¿cómo pensás vos? Esto es 100% subjetivo y personal. ¿Cómo pensás vos que va a salir parado Brasil de esta pandemia? Si le va a pegar muy fuerte o no, porque eso obviamente lo que le pega a Brasil nos pega a nosotros. Eh, y es mucha la incertidumbre, yo creo que ambos países vamos a enfrentar las
consecuencias económico-comerciales de esto y que bueno, ya se estima, todos los pronósticos, ¿no? Son una caída del PBI, del comercio. Eh, yo creo que Brasil está, bueno, tomando medidas muy diferentes a las nuestras y tiene el tema de la salud ahora como prioridad o no prioridad, y que quizás sus consecuencias pueden ser políticamente un poco más, ¿cómo decirlo?, controversiales al menos, o generar tensiones a la interna de Brasil que obviamente nos van a repercutir, pero no sabría decirte cómo, porque Impredecible. es impredecible, me parece, hoy por hoy. Bien, y así como lo último, para que nos dejes un deseo, si tuvieras que desear 3 temas de agenda que se desbloqueen de acá a fin de año, que se destraben y avancen en la agenda de la integración, ¿cuáles te gustaría que sean? Y me gustaría que avance el comercio electrónico intra-Mercosur. ¿Qué más puede ser? Estoy con una pregunta muy... No, no estamos acostumbrados a tener escenarios favorables. deseo, no me ha pasado. ¿Cómo vas a atajar estos 3 incendios? Bueno, no sé, vamos viendo. Me gustaría que mejore el diálogo y subamos las exportaciones de SBC en la región, como decía en mi comentario. Bien, Y son buenos hasta ahora. y me gustaría que mejoremos las estadísticas en servicios en Argentina. Bien, yo dije que no me iba a poner técnico, pero me quedó la curiosidad. ¿Qué sistema usan ustedes? ¿El SIU Revisión 4 o el sistema FMI? No, nosotros para las ofertas de servicios se usa el Código Central de Productos, el CPC. El General, CPC. el CPC. Mira, Estamos, no, no, para lo voy a que ver es si... inversiones sí se usa el ISIC. Bien, perfecto. Bueno, Belén, te súper agradezco el tiempo que compartiste con nosotros. Me alegra haber podido responder ahí algunas de las preguntas que nos hicieron. Creo que nos quedó la certeza de que el mundo es una incertidumbre y eso está bien y hay que normalizarlo. Normalizar Y, que la palmera de sí, incertidumbre. y bueno, espero que tengamos la posibilidad, ahí no lo tiene presente, pero que es muy importante porque les impacta en el día a día. Bueno, yo le agradezco a ustedes por la invitación y la posibilidad de hablar de estos temas que, bueno, muchas veces con mis compañeras y mis compañeros de equipo decimos, esto solo hablamos nosotros a veces porque es muy técnico, muy A técnico. nosotros también nos pasa, pero vos viste cómo evolucionó el PBI contra la distribución de Gini en los países. A nadie le interesa, a nadie, a ustedes, pero bueno, Interesa, pero bueno, está bueno hablar del tema, que se sepa que hay un equipo trabajando en estos temas detrás de esas noticias que salen del Mercosur, un gran equipo de hecho, y, bien, y nada, a disposición cada vez que quieran hablar y muchas gracias por convocarme y por la oportunidad. bien. Nos vemos, Belén, vamos a ir cerrando acá el vivo y bueno, y todo esto va a estar colgado online. Si algún día te querés ver a vos misma, seguramente va a estar en nuestro blog para recapitular a ver A qué ver fue si no lo me que... vergüenza, no. Porque algo que vos dijiste en la charla me despertó y decir, no, ni me acuerdo.